El archivo no estaba marcado como confidencial ni sellado con advertencias, y aún así, nadie que lo encontrara lo abría 2 veces. Todo comenzó en una sala sin ventanas, en el subsuelo de un edificio administrativo que ya no figuraba en ningún plano actualizado de la ciudad. El lugar olía a polvo viejo, a papel húmedo y a electricidad estancada. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante que terminaba metiéndose en la cabeza, como si el propio edificio intentara comunicarse de una forma torpe y molesta. Era un sitio olvidado, usado solo para almacenar documentos que nadie quería revisar, expedientes cerrados sin ceremonia, cajas con etiquetas borrosas y fechas que ya no significaban nada. El hombre que encontró el archivo se llamaba Samuel Ortega. Tenía 51 años y trabajaba como técnico de digitalización para una empresa subcontratada por el gobierno local. Su trabajo consistía en algo simple y aburrido: escanear documentos antiguos, clasificarlos, subirlos a un sistema y destruir los originales si así lo indicaba la orden. Samuel no hacía preguntas. Nunca las había hecho. Sabía que algunos papeles no estaban destinados a ser leídos, solo procesados. Aquella tarde, mientras revisaba una estantería metálica cubierta de óxido superficial, notó una carpeta distinta. No estaba numerada como las demás. No tenía código de barras. Solo una etiqueta amarillenta escrita a mano, casi borrada, con una palabra que le resultó extrañamente incómoda: Archivo Activo. Samuel frunció el ceño. Activo significaba que no debía estar allí. Activo significaba que alguien aún lo usaba. Sin embargo, la capa de polvo era tan gruesa como en el resto. Nadie había tocado esa carpeta en años, tal vez décadas. La bajó del estante con cuidado. Al hacerlo, sintió una leve vibración en las manos, como si el cartón guardara algo más que papeles. Se dijo que era imaginación. El cansancio siempre hacía eso. Miró alrededor. Estaba solo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración rebotando en las paredes. Abrió la carpeta. Dentro había transcripciones, informes mecanografiados, hojas sueltas con anotaciones al margen, y al fondo un sobre cerrado. Todo estaba fechado entre los años 70 y 80. Samuel comenzó a leer sin intención real, solo por costumbre profesional. Las primeras páginas hablaban de un proyecto de registro sonoro. No se mencionaban objetivos claros, solo términos vagos como observación pasiva, entorno controlado y respuesta no humana. A medida que avanzaba, la incomodidad crecía. Los informes describían sesiones nocturnas, grabaciones realizadas en habitaciones vacías, micrófonos colocados sin presencia humana. Se hablaba de sonidos captados donde no debía haber ninguno. Murmullos, golpes, respiraciones. Hasta ahí, Samuel pensó que se trataba de algún experimento fallido o de un intento antiguo de estudiar fenómenos psicológicos. Entonces, llegó a las transcripciones. Eran diálogos, no completos, fragmentados. Una pregunta escrita, seguida de una respuesta que no parecía tener origen identificable. Algunas respuestas eran incoherentes, otras inquietantemente precisas. Había referencias a nombres, a eventos que aún no habían ocurrido en la fecha del documento, a detalles personales de los investigadores. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando leyó una frase subrayada con fuerza, como si quien la hubiera escrito hubiese temblado al hacerlo. No deben reproducirse las grabaciones sin supervisión. Tragó saliva. Miró el reloj. Faltaban 20 minutos para el final de su turno.
Podría haber cerrado la carpeta, haberla devuelto al estante y seguir con su trabajo. Nadie habría notado nada. Pero algo, una curiosidad malsana mezclada con una sensación de obligación, lo empujó a seguir. Abrió el sobre del fondo. Dentro había una memoria magnética antigua, de las que ya no se usaban, junto con una hoja doblada varias veces. La nota estaba escrita con una letra nerviosa, irregular. Decía que el archivo había sido retirado del sistema principal tras un incidente durante una sesión de escucha colectiva. No se daban detalles, solo se mencionaba que, después de reproducir el audio completo, 3 personas habían requerido atención médica inmediata y una había sido trasladada sin volver a su puesto. Samuel apoyó la espalda contra la mesa. El zumbido de las luces parecía más fuerte ahora. Sintió la tentación de guardar todo y marcharse. Pero el pensamiento de dejar el archivo allí, intacto, le produjo una inquietud aún mayor, como si el simple hecho de haberlo abierto ya hubiera roto algo. Esa noche, en lugar de volver directamente a casa, Samuel llevó la carpeta consigo. Sabía que no debía hacerlo, sabía que estaba violando protocolos, pero también sabía que nadie revisaba esos registros con atención. Guardó el material en una mochila vieja y condujo bajo un cielo gris, con una sensación persistente de ser observado desde algún punto indefinido. En su apartamento, el silencio era distinto, más cercano, más cargado. Colocó la carpeta sobre la mesa del comedor y la observó durante varios minutos sin tocarla. Finalmente, encendió su computadora y buscó un dispositivo compatible para leer la memoria. No lo tenía. Maldijo en voz baja. Pensó en esperar al día siguiente. Pero entonces escuchó un sonido. No venía de la calle. No venía del edificio. Era un sonido bajo, rítmico, casi imperceptible, como un roce continuo. Samuel giró lentamente la cabeza. La carpeta estaba quieta. Nada se movía. El sonido se detuvo en el momento exacto en que fijó la mirada en ella. Esa noche durmió mal. Soñó con voces sin rostro, con habitaciones vacías llenas de palabras suspendidas en el aire. Soñó que alguien reproducía un audio detrás de una pared, una grabación que no terminaba nunca. Al día siguiente consiguió un lector antiguo en una tienda de segunda mano. El vendedor, un hombre mayor de mirada cansada, le preguntó para qué lo necesitaba. Samuel dudó antes de responder. Dijo que era para recuperar unos archivos viejos. El vendedor lo miró con una expresión extraña, como si hubiera escuchado esa excusa antes, y le deseó suerte con un tono que no sonaba sincero. De regreso en su apartamento, Samuel conectó el lector, insertó la memoria. Apareció un solo archivo de audio, sin nombre, sin duración visible. Solo un indicador que decía, listo para reproducir. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón durante varios segundos. Recordó la advertencia, recordó la nota. Pensó en cerrar todo y olvidarlo. Pero algo dentro de él, una presión sutil en el pecho, le dijo que el archivo no había sido ocultado para proteger a la gente de lo que contenía, sino para evitar que alguien escuchara hasta el final. Presionó reproducir. Al principio no hubo nada, silencio puro. Luego, un ruido leve, como el de un micrófono encendiéndose. Una respiración. No humana, pero tampoco claramente inhumana. Samuel se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. El sonido se volvió más denso,
aparecieron murmullos superpuestos, capas de voces que no hablaban entre sí, sino alrededor de algo invisible. Entonces, entre todo ese ruido, una voz se destacó. No dijo su nombre, dijo algo peor. Dijo que lo estaban escuchando. También a él. Samuel retrocedió bruscamente, golpeando la silla contra la pared. El audio continuó. La voz seguía hablando, describiendo la habitación, el sonido del refrigerador, el parpadeo de la pantalla, describiendo cosas que solo podían saberse si alguien estuviera allí. Con él. El archivo no se detuvo cuando Samuel cerró el reproductor. El sonido siguió, bajo, filtrándose por los altavoces apagados, por el aire mismo. Y en ese instante comprendió por qué aquel archivo había sido ocultado durante años y por qué algunas grabaciones no estaban hechas para ser escuchadas, sino para permanecer cerradas, esperando a la próxima persona que creyera que solo eran sonidos.